Buenas tardes. Nuevamente un gusto saludarles. Gracias por acompañarnos en una sesión más de Crónica Avantare. El día de hoy vamos a platicar sobre lo que es la implementación o la vivencia de un proyecto de mejora cuando una organización desea o fortalecer sus procesos con prácticas y en este caso de CMMI para desarrollo y por qué motivo lo eligieron, por qué motivo decidieron irse por CMMI y cuál fue su camino para llegar a esta implementación o adopción de procesos con prácticas de CMMI para ello. En esta ocasión nos acompaña el equipo de mejora de la empresa GMGTI. Hola, hola, bienvenidos. Nos acompaña Hola. Brenda, Hola. Rosario y Jesús. Hola chicos, ¿cómo están? Hola. Muy bien, Ramón. Muchas gracias por la invitación. Bien, gracias. Bien, Ramón, aquí contentos. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias por aceptar la invitación. Es un grupo muy joven, un equipo que trabajó, que tuve la oportunidad de estar con ellos. Y bueno, hoy vamos a platicar, chicos, decíamos hace un momento fuera de cámaras, no es un tema técnico, no es un examen, no es nada, sino todo lo contrario, ¿no? La verdad es que queremos que transmitan o nos compartan cómo les fue, ¿no? En este tipo de proyectos de mejora, cómo lo vivieron, fue complicado, no fue complicado, se divirtieron, no se divirtieron, se frustraron, no se frustraron, no lo sé, eso lo irán platicando ustedes durante esta plática, ¿de acuerdo? Y antes que nada, ¿cómo les va con el clima? Ese calorcito que ha estado haciendo últimamente aquí en la Ciudad de México, ¿cómo les va? Sí, no, ya está difícil. Brutal, brutal. Desde las 8:30 ya está pegando feo. Ok, sí, eso sí, yo lo aplico para reforzar color, pero a veces sí duele la cabeza, ¿no? Ok, bueno, pues vamos a comenzar, chicos. En este sentido, platíquenos, de alguna manera, este proyecto nace, ¿cuándo nace, más o menos, y por qué la empresa GMG decidió, ¿no? Interesarse por estas prácticas de CMMI? Y después ya platíquenme cómo es que ustedes fueron seleccionados o incorporados a este proyecto. Quien guste comenzar. No se peleen tanto, tampoco. Creo que Rose nos... Sí, creo que Rose cayó. Perdón. No, ya regresó, mira, ahí está. ¿Sí? Ya Yo lo la tenemos de tengo en vuelta. freeze. Pero adelante. Ah, ok. Bueno, a ver, la empresa está acostumbrada a trabajar bajo procesos, tiene varios sistemas ISO, pero bueno, no tenía todavía ninguno que se centrara específicamente en el desarrollo, que es una de las ramas de la empresa. Entonces, se consideraron varias opciones, estuvieron ahí evaluando distintas certificaciones y CMI, pues a consideración de Vero, la directora general, fue la que más cumplía, tanto en temas de negocio como en temas técnicos. Entonces se llega a la conclusión de que CMMI es la mejor opción y también entiendo que desde enero del año pasado se comienza justo a tener esta conversación con Avantare, que pues terminó siendo ahí nuestra guía para esta implementación. Entonces, digamos, ya imagínate, desde enero del año pasado es que se comienza con esto. Y ahí, Chuy, no sé si tú quisieras complementar algo más para esta pregunta. Yo no estuve desde el inicio, yo me incorporé. Aquí les... mira, Ro ya regresó. ¿Quién nos va a ayudar, Ro? Aquí estoy, no sé si me escuchan bien, pero Sí. complementando con lo que dijo Brenda, uno de los principales motivos es, como ofrecemos un servicio, hay que materializar el tema de los servicios. Entonces, CMMI fue un modelo en donde nos apoyó precisamente a materializar todo ese trabajo que se hace dentro del ciclo del desarrollo de software y que es la parte medular de lo que nosotros como negocio tenemos en la empresa. Es importante recalcar que por qué CMMI es un modelo muy robusto, pero a partir del nivel de madurez que obviamente nosotros pretendíamos adquirir, nos dio las herramientas bases y sobre todo todas esas áreas para poderlas aplicar y poder tener un poquito más de materialidad y así como mayor orden para que podamos tener toda esa evidencia, sobre todo por servicios. Ok. Sí.
justamente. Y creo que ahí nada más corrigiendo a mi compañera Brenda, creo que se empezó las pláticas desde diciembre. ¿Diciembre del 24? Ajá. Ok, diciembre del Ahí 24. empezaron los primeros pasos y ya, si no estoy mal, ya en enero, febrero fue cuando se arrancó con las primeras sesiones que tuvimos ahí. Ok. Si no Y estoy en este mal. sentido, ¿cómo fueron seleccionados ustedes para formar parte de este grupo de mejora? ¿Qué les llamó la atención de formar parte de este grupo? En mi caso, en GMG, yo estoy como responsable de sistemas de gestión, entonces, pues estoy encargada como de llevar ahí el seguimiento de las normas, de las certificaciones y también en caso de que surja implementación de alguna norma nueva, pues también me toca a mí. Entonces, al tratarse de una implementación de procesos y tal, pues ahí yo terminé como por default en la implementación, estuve como líder de mejora y de ahí Ro estuvo como PQA y a ver, Ro terminó como PQA porque ella también nos ayuda a auditar algunas otras normas, ya tiene una gran experiencia en ese tema y fue de gran utilidad, pero aquí ya también que te cuente cada uno por qué terminó ahí. Ok, paso. Bueno, en mi caso, precisamente, como bien lo comenta Brenda, pues yo ya llevo un buen rato teniendo como tal algunas normas ISO de calidad. Y la verdad es que se me hizo interesante ahora el poder regular o poder ser ese juez de estar revisando todos estos procesos, porque me hacían sentido, ¿no? Aunque obviamente el modelo es diferente y obviamente tiene otras aristas, pues obviamente nosotros como tal, al menos en mi caso, pues sí, fue un poquito más de entendimiento para poder aplicar el modelo y también revisarlo. Ok. Sí, Chuy, justamente yo, por mi parte, fue un poquito diferente, ya que recibo una llamada de Vero por y el ya, teléfono rojo, ¿no? sí, pum, tracas. Dije, peligro. Primero fue como que sí, se te sacas de onda, ¿no? Una llamada de los jefazos, dices, ¿qué, pues, qué está sucediendo? Y ya conforme pues avanzó la plática, pues me comentó que querían adoptar el modelo CMMI. Yo la verdad en ese momento pues no tenía conocimiento pues sí de qué era o cómo funcionaba ni nada de eso. Y ya esta Vero como que me dio el panorama de cómo iba a estar la situación, todo lo que iba a llevar y pues lo que íbamos a conseguir. Y la verdad es que me llamó la atención y dije, va, pues ¿por qué no? Hay que sumarnos, es un buen proyectito que podemos hacer. Y pues ya estuvimos trabajando ahí de la mano, como comenté hace ratito, pues sí nos aventamos prácticamente desde inicios del año pasado. O sea, fue creo que un trabajo de 12 14 meses más o menos. La verdad sí estuvo bueno, ¿eh? Estuvo bueno. Ahorita vamos a entrar ya más en detalle de eso, pero la verdad es que estuvo bastante bueno. Ok. Pero sin perder la diversión, como comentas. Muy bien. Bueno, parte de ello, ¿no? Es interesante ser parte de un grupo de mejora, un grupo de procesos. Como bien decían ustedes, son la parte base de empezarlo, ¿no? A definir muchas veces la estructura como tal de los procesos y después de ver que se implementan o se adoptan, en este caso, en la organización. Parte de la definición o el poder adaptar, ¿no? O tal vez sus procesos o sumarle a sus procesos las prácticas de CMMI. ¿Cómo lo llevaron a cabo en esa parte? O sea, ¿cómo llevaron a cabo la definición o la adaptación de sus procesos para poder tener su biblioteca como tal ya con prácticas de CMMI? A ver, se realizó un análisis de los procesos que ya teníamos, pues para revisar si ya cumplíamos con algunas prácticas. La mayoría, digamos el 90% de nuestros procedimientos para este modelo se tuvieron que crear. O sea, sí tenemos procedimientos y todo, pero ya para cumplir específicamente con prácticas de CMI nos faltaba demasiado. Únicamente reutilizamos un procedimiento que era el de capacitación. Ese sí, pues ya lo teníamos ahí más trabajado, pero no, los otros procedimientos sí se tuvieron que crear todo desde cero. Entonces, pues creo que eso
un punto terminó siendo como de beneficio porque ya los procedimientos iban muy encaminados hacia lo que queríamos lograr, ¿sabes? Ya todo estaba ya muy mapeado en cuanto a las prácticas que queríamos cubrir y digo, sí fue un trabajo, sobre todo para Chuy y Andrés, que en su momento también estuvo participando, fue todo un tema crear pues toda esa biblioteca de procedimientos y sus artefactos, pero a mi parecer también eso fue una ventaja porque ya pues estaban hechos a la medida, digámoslo así. Exacto. En ese sentido es parte de lo que se dice el modelo, ¿no? El modelo CMMI nos dice el qué, el cómo depende como organización, y en ese cómo, Chuy, a ti te tocó parte de la definición. ¿Cómo te lo sentiste? ¿Fue complicado? ¿No fue complicado? ¿Cómo vivieron esa fase de definir y establecer esos procesos? Sí, como comenté, pues fuimos parte del equipo de procesos y al inicio, la verdad, nosotros pensábamos que iba a ser, pues más fácil, ¿no? Pero oh, sorpresa, nos empezamos a topar con pared, ya que ¿En qué como comenta sentido? Brenda, pues estaba ahí trabajando también con el buen Andrés, que también él fue parte de todo esto, pero como te comento, nosotros pensamos que iba a ser fácil, que realmente haciendo como un procedimiento, que nosotros sentíamos que cumplía con lo que, con lo que nos marcaba, iba a cumplir, pero pues realmente es que no. Ya después nos empezamos a dar cuenta, igual con, o sea, de la mano de las asesorías, ¿no? De que pues tiene que cumplir meticulosamente todas las prácticas y con todo lo que contiene, ¿no? Y que si te falta algo, pues realmente no estás cumpliendo al 100%. Y ahí fue cuando nos empezamos pues a dar también un poquito de topes, ¿no? Porque nosotros sentíamos que ya estaba, cuando realmente no, y pues teníamos que regresar, volver a checar, rehacer, volver a presentar. Y al final fue, pues un lío. Esto hablando del primero que nosotros empezamos a desarrollar, ¿no? Ya después de ahí que como que agarramos bien el hilo de cómo se tenía que cumplir, de qué era de llegar del punto A punto B con todo lo que conlleva, dirían ahí la famosa carnita. Ya después ir, con todo el equipo, ir generando los demás ya fue un poquito más sencillo, pero al inicio sí fue caótico. De hecho, también una de las cosas que nos atrasó bastante, ahí fue, ya sabes, ¿no? En todos lados siempre está la rotación de personal. Y como comentó Brenda hace un momento, pues ella llegó ya un poquito adelantada en este proceso, ¿no? Entonces también ahí como llegar y intentar agarrar o adoptar algo, pues también toma un poquito de tiempo, ¿no? Pero pues igual Brenda en el camino, pues va agarrando bastante rápido y pues ya fue saliendo solito, ¿no? Claro, creo que es parte de, ¿no? Muchas veces surgen esos imprevistos, ¿no? O de alguna Sí, manera que se van dando durante la marcha. Y es parte, ¿no? Entiendo lo que estás comentando, es parte de comprender lo que es el modelo, entender el objetivo de cada una de sí. estas prácticas que tiene el modelo, ¿no? Y en este sentido, creo que lo valioso que comentas es haber entendido qué valor o cuál era la intención de cada una de estas ¿Qué nos prácticas. aportaba? Sí, porque realmente nosotros lo veíamos como muy en lo general, ¿no? O sea, decíamos, sí, ya, entra, cumple, ¿no? Cumple, pero pues ya te metías y realmente no, o sea, tenía que también ser muy particular, ¿no? O sea, muy meticuloso todo lo que teníamos que ir desarrollando. Y pues también toda esta parte del tiempo, como comenta Brenda, pues es de que se tuvo que desarrollar prácticamente pues todo, ¿no? Desde cero. Fue muy poca la información que ya se manejaba o procesos que ya teníamos aquí nosotros. Entonces, pues sí estuvo bastante bueno, ¿no? Igual, pues conocer un poco, porque al final uno nada más está metido como en su área, ¿no? O sea, se enfrasca en lo suyo y ¿qué pasó con los Tuvimos que vivir con el modelo, demás, ¿verdad, no? Chuy? ¿Mande? Que tuvimos que vivir ahí con el modelo. Sí, literalmente Ya soñábamos con las prácticas. ¿Qué dice la práctica? desayunábamos, comíamos, Sí, almorzábamos, cenábamos, sí, soñábamos con el modelo. sí, que aquí yo también quiero complementar y reconocer, a ver,
de parte de dirección es un esfuerzo importante en tiempo, en recursos, en todo, ¿sabes? Porque no fue solo asignar a la gente, a nosotros para llegar a nuestro benchmark nos tuvieron que preparar, tuvimos un curso, 2 cursos, 3 cursos, ahí se nos dio el material del modelo, entonces sí fue un gran esfuerzo de dirección, pero bueno, al final se dio y salió todo bien. Ok, justo les iba a preguntar, o sea, relacionado a la parte como tal de definición del proceso, creo que son muchos cambios, ¿no? A veces es como dice Chuy, el incorporarte a definir, en incorporar, entender el modelo, más las prácticas o más la carga de trabajo que ustedes ya tenían, ¿no? En un momento dado asignado, eso pues va llevando un tiempo, ¿no? O sea, lo que quiero consultarles es, a veces lo planeamos, se planea X periodo. ¿Qué tanto fue esa curva de aprendizaje para ustedes? ¿Qué tan complicado fue? Porque de alguna manera es eso, ¿no? A veces creemos que vamos por buen camino, aflojamos o X. Eso hasta que decidieron ya decir, tenemos nuestra biblioteca de procesos, que por cierto tiene ahí un nombre que ya me platicarán cómo se llama. Y en ese sentido, ¿cuándo se sintieron ya que dijeron, ya estamos listos para liberar nuestra biblioteca de procesos? Uy, 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 uy. Sí, pues justamente ahí de lo que comentábamos anteriormente, ¿no? Ahí teníamos otra persona justamente en sistemas y pues obviamente la forma de trabajar era totalmente diferente, ¿no? Y tocando el tema de la curva de aprendizaje, yo creo que en este caso para Andrés y para mí, que estuvimos involucrados en la parte de procesos, yo creo que sí fueron fácil, unos 2 meses fácil, ¿eh? 2, 3 meses fácil. O sea, ya comprender al 100% cómo se tenía que ejecutar y realizar, fácilmente fueron unos 3 mesecitos, sumándole Ok. toda la parte de la rotación y, por ejemplo, igual se va esta chica que estaba con nosotros, entra Brenda y pues ahí se suma otro ratito de curva de aprendizaje con Brenda, ¿no? Porque igual ella llega desde cero a retomar algo que ya llevábamos trabajando prácticamente 6, 7 meses, entonces fue muy difícil, ¿no? Y hablando de la liberación, pues todo eso encamina a que nuestra planeación, o sea, nosotros teníamos planeado liberarlo en creo que 8 meses, si no estoy mal. Obviamente se quería liberar antes, ¿no? A los 6 meses se quería liberar, pero pues obviamente no llegábamos, pusimos ya tiempos como fechas más realistas y eran 8 o 9 meses. El chiste es que pues obviamente eso no sucedió por todo lo que conlleva, ¿no? La curva de aprendizaje, rotaciones y demás, pero bueno, ahí Brenda es la eficaz en la liberación. Ella se encargó de todo eso. Ok, perfecto. Ahora, en ese caso, Bren, digo, se nace ya, bueno, nace su biblioteca de procesos. eh, ¿Cómo la empiezan a desplegar? ¿Cómo la empiezan a dar a conocer en la organización? Porque es una parte interesante, ¿no? Una vez que ya tienen todos el concepto de que hay procesos, ¿cómo empiezan a involucrar al personal para que conozca su metodología o su biblioteca de procesos? Pues a ver, desde la creación, desde que estábamos definiendo procedimientos y tal, incluso antes de liberarlos, ya se tenía un acercamiento con la gente, ya la gente más o menos sabía, bueno, no, más o menos, más bien, sí, ya sabía qué procedimiento le tocaba a cada quien, todavía no estaba liberado formalmente, pero sí ya tenían conocimiento. Entonces, ya que todos nuestros procedimientos están con vistos buenos de todos los vistos buenos que teníamos que tener, ya se decide liberarlo formalmente. Se libera con una capacitación breve en la que presentamos nuestro repositorio. A toda nuestra biblioteca le llamamos, bueno, lo bautizaron como SGDS, Ok, que significa Sistema de Gestión de Desarrollo de Software. Entonces tenemos una breve capacitación en donde explicamos cómo va a estar nuestro repositorio, cómo se tiene que utilizar. También ahí ya presentamos nuestros procedimientos y ya a partir de ese momento se tiene entendido que ya todos deben de comenzar a trabajar bajo esos procedimientos y también con sus artefactos.
Entonces, pues, digamos, esta es la manera formal en la que todos quedamos en el entendido de que ya está listo nuestro sistema para ponerlo a trabajar y de ahí se le tiene un seguimiento importante con recordatorios, con mensajes, con juntas de, pues, de seguimiento para que fuéramos revisando cómo iba siendo esta adopción para cada quien. No fue una adopción similar en todos los roles, sí fue muy diferente para todos. Hubo personas a las que se les hizo más, pues, más fácil o más rápido que para otros, Más y sencillo. un poco de resistencia también para la adopción de nuevos procesos, pero pues se intentó estar muy cerca de la gente desde este equipo de mejora. Se intentó estar muy cerca de la gente, siempre estar ahí brindando apoyo, por ejemplo, pues este formato se utiliza para esto, porque de pronto no llegaba a quedar como muy claro. Entonces intentamos estar ahí muy cerca de todos, intentamos también que no fuera una implementación muy dura, ¿sabes? Como pues no sé, muy obligada, sí buscábamos que la gente disfrutara con nosotros esta implementación, porque pues nos había costado a todos demasiado. Entonces lo último que queríamos era como pues sufrirla, ¿no? O sea, queríamos que fuera algo bueno para todos, que se entendiera la importancia de esto y que se disfrutara. Como tú nos decías siempre, síganse divirtiendo, pues sí, intentábamos que eso sucediera con todos. Perfecto. Ros, en este caso, comentabas hace un ratito, muchas veces por ya la experiencia que tenías como auditor de ISO, fuiste la elegida, ¿no? La PQA, o en este caso el auditor de CMMI o del proceso de su metodología SGDS. ¿Cómo te fue con esa adaptación de lo que es tus auditorías ISO con CMMI? ¿Encontraste grandes diferencias? ¿No? ¿Cómo te fue adaptar a esa ejecución ahora bajo este nuevo modelo? Pues, aunque sí fueron diferentes los conceptos en donde obviamente se tomaron para poder hacer las listas de verificación y poder implementar ya la auditoría, fue algo similar. Sin embargo, hoy que hago la retrospectiva, pues sí, es un modelo mucho más completo, en donde sí se le da un poquito más de seguimiento y obviamente un poco más de materialidad, puesto que ocupamos otros formatos y que pues sí te da la pauta precisamente para poder atender en tiempo y forma todos estos issues o lo que hayamos encontrado en las auditorías, ¿no? Eso yo creo que fue un plus porque en ISO, si bien se hace, pero no hay como que una continuidad para que se pueda dar o se cierre este caso, ¿no? O lo que se haya encontrado en las auditorías. Yo creo que ese fue el plus que tenía CMMI, está bastante estructurado, está bien planeado y está sobre todo encaminado a que podamos mejorar y que esos, pues digamos, hallazgos que tuvimos, pues no se puedan volver a presentar y si lo hacen, pues hay realmente un plan para poder darle continuidad. Yo creo que ese ha sido el plus con CMMI en esta parte de PQA. Muy bien. Oye, y en este caso, Chuy, tú fuiste parte de la definición y inconscientemente ya en la implementación o adopción pasaste a ser parte de ejecutora, ¿no? ¿Cómo viviste esa parte? ¿Qué tanto fue decir, caray, sí definimos bien, no definimos bien? ¿Y qué sucede si no definimos bien algo? ¿Qué se trabaja o cómo lo trabajaron durante ya la adopción de sus procesos? Ay, ay, ay. No, Ramón. ¿No que no examen? No, pues, obviamente, pues nosotros ya estábamos listos, ¿no? O sea, en nuestro pensar era ya listo, liberamos, todo está bien, todo está ok, todo el plan, o sea, todo lo que nosotros habíamos desarrollado, nosotros pensábamos pues que ya que iba a salir correcto, ¿no? Pero pues, oh sorpresa, ya en el camino, pues nos empezamos a encontrar con pequeños obstáculos, ¿no? Nos empezamos a dar cuenta que, o sea, que no estaba mal, pero pues que sí nos faltaba, ¿no? Igual como comenta esta Rosario, pues igual mucha parte del equipo estaba acostumbrada
a prácticamente no documentar o no materializar, ¿no? O sea, todos saben cómo se tiene que hacer, pero pues hay veces que no logramos hacerlo al 100%. Entonces, pues ahí también costó mucho esa parte de concientizar a todos cómo lo teníamos que hacer, qué se tenía que hacer. Y obviamente en el camino, pues fuimos realizando muchos ajustes, ¿no? Incluso hasta en todo, ¿no? O sea, todo, la planeación, o sea, había cositas que se nos empezaban a salir de las manos, pero bueno, al final todo fue saliendo como tenía que salir. Una adopción complicada, pero pues al final, creo que todos lo agarramos de la mejor manera. Costó un poco, pero ya sobre el camino fuimos agarrando todos el hilo juntos. Es parte de, ¿no? O sea, de alguna manera empezar a ejecutar ya el proceso, de empezarlo a Sí, analizar, de entender tal vez de sí, cómo lo pensó entender. un grupo pequeño de procesos a cómo lo empieza a ejecutar ya el grupo, ¿no? Ejecutor como tal. Siempre va a haber alguna observación, siempre va a haber alguna mejora. Y que en ese sentido lo importante fue que creo, entiendo, se fueron fortaleciendo y Sí, fueron adaptando o mejorando, ¿no? sí, siempre hubo ahí la parte de la mejora. Siempre estaba, igual todos siempre opinaban, oye esto, oye aquello, oye y aquí por qué tenemos que hacer esto o por qué no. O sea, y como tú comentas, era, pues no es porque pues yo te diga, ¿no? O sea, es lo que nos dicta el modelo, esto lo tenemos que hacer, esto nos cubre tal práctica de tal punto, o sea, ya empezábamos como a, a meternos más, ¿no? A todo lo que nos engloba el modelo de CMMI y en este caso, como comentábamos al inicio, ¿no? El nivel que nosotros estábamos pues buscando, que ya te Claro. englobaba pues muchísimo más cosas, ¿no? Ujú. Ya que en este caso pues nos aventamos desde el 1, 2 y pues terminamos en el bendito 3. Próximamente, Perfecto. Que era el reto, ¿no? Lograr el sí, no, nivel y 3 como fue un organización. gran reto y se logró Qué con bueno. mucho de Ahora, en este sentido, digo, parte de la adaptación o parte de la definición que ustedes llevan a cabo de sus procesos, ya cuando lo empiezan a vivir, aquí hay algo interesante que incluso hemos comentado. ¿Cómo fue ya mezclarlo ya en la ejecución con prácticas o herramientas DevOps, ¿no? Porque ahí empieza a haber otro tipo de adaptación dentro de su proceso. ¿Cómo lo vivieron y qué tipo de herramientas son las que trabajan en DevOps? Muchas veces se escucha que es complicado combinar DevOps en CMMI, CMMI DevOps, pero creo que ustedes tienen la última palabra. ¿Cómo les fue en ese sentido? Pues a ver, el uso de DevOps en nuestro sistema en particular nace por la sugerencia del líder de desarrollo, Juan José, y justo surge porque en revisiones pues de trabajo de, oye, Juanjo, ocupamos que utilices, que sigas tu procedimiento, que generes tu artefacto y tal, ¿no? Juanjo nos comenzó a mencionar, ya, pero es que eso ya lo tengo en el DevOps, ¿no? Y nosotros así de, pero pues, ¿cómo? Nosotros no lo entendíamos, ¿no? Y ya entonces, en ese sentido, Juanjo es el que nos evangelizó en DevOps, ya ahí nos dio la introducción y todo. Ajá, y entonces aquí es en donde surge este cambio importante en nuestro plan de procesos, porque mucha de nuestra documentación ya no terminó en el formato que se tenía pensado al inicio, ya terminó estando en DevOps, que es una DevOps Azure, que es una herramienta de Microsoft, y entiendo que Juanjo ya venía trabajando de tiempo atrás en otros proyectos con DevOps, entonces justo él es el que nos dice, pues es que mira, aquí tengo todo muy ordenado, te permite como tener una trazabilidad muy buena. Y entonces, pues sí, se evaluó esa opción. Creo que como tú decías, que a algunas personas les parece que es complicado como mezclar el DevOps y CMI, no, todo lo contrario, en nuestro caso fue incluso mejor porque, a ver, el equipo de desarrollo se sentía cómodo, estuvieron muy contentos con este ajuste. Y sí, ya ahí lo único que se hizo y lo importante pues fue ir cuidando que justamente lo que se tuviera en el DevOps respetara la esencia de lo que nosotros habíamos planeado en un procedimiento, en un formato.
Y creo que sí, efectivamente, a ver, el DevOps, por ejemplo, en el caso de las pruebas, les permitía llevar una trazabilidad muy rápida. Chuy estuvo participando un poco ahí en las pruebas y Las pruebas. muy ágil, ¿no? Todo. O sea, ustedes le ponían ahí el error y desde desarrollo pues ya lo revisaban rápido, ¿sabes? Hacía todo muy rápido, ¿no? No era como que tenías que esperar hasta que te revisaran el documento. Sí, Entonces, justamente. pues creo que todo lo contrario, creo que estas herramientas y GMG siendo pues una empresa tecnológica, pues sí, teníamos que aprovechar esta herramienta y creo que también es algo muy lindo de SMMI, que como tú dices, te dice qué es lo que necesitas, pero no necesariamente te dice cómo, o sea, no te demanda, no te obliga a hacer algo. Entonces creo que es lo lindo, que te permite ser versátil y utilizar lo que a ti te funciona. Entonces, creo que en ese sentido, pues gracias a la sugerencia del desarrollador, lo pudimos aprovechar muy bien y terminó siendo un beneficio para todos. Chuy, ¿ibas a comentar algo? No, sí, justamente como comentaba Brenda, o sea, al final CMMI, ¿qué es lo que nos pide, no? Que exista pues esa trazabilidad, ¿no? Desde inicio hasta fin. Y justamente ahí nosotros al inicio teníamos como que ese temor, o estábamos muy casados con la parte de que tenía que ser todo documentativo justamente en lo que se había generado, ¿no? Y ya, como comenta Brenda, llega Juanjo y todo eso y nos explica cómo funciona DevOps, o sea, porque nosotros lo conocíamos, pero realmente pues, nunca lo habíamos usado al 100%, ¿no? Y ya él llega, nos explica cómo funciona y justamente, o sea, ya cuando nos da la demo, la demostración de cómo es, pues ahí va marcado mucho el requerimiento, esto se vincula con la tarea, posteriormente eso se vincula al código, casos de prueba, y esto se hace en automático, o sea, genera una trazabilidad bastante buena y también ahí nosotros con las pruebas, ¿no? Ahí la subes, la documentas, se agrega información, se le asigna a la persona que lleva ese paquete, Los controles de cambios también quedan ahí perfectos. hay controles de cambios, ahí puedes subir todo tu código y ya funcionando, y cuando lo cambias ahí te marca en rojo, o sea, eso, hay una trazabilidad bastante buena en Azure y realmente ahí en DevOps y nos ayudó pues bastante, ¿no? Que como comentábamos hace rato, ¿no? Llegó un punto donde pues ya todo este plan se nos estaba empezando a complicar, llega esta solución con nosotros. Al inicio no la veíamos como tan factible como comentaba, pero ya una vez que nos empezamos a meter, nos dimos cuenta que si lo hubiéramos, yo creo que implementado desde un inicio, pues todo esto hubiera sido muchísimo más fácil, de verdad. Hubiera sido más fácil, ya que pues al final ahí en DevOps nosotros podemos implementar prácticamente todas las prácticas, ¿no? De una forma pues bastante bien, integrando toda la información que se requiere para cumplir con todo lo que se nos pide, ¿no? Y obviamente, pues esto está totalmente automatizado, ¿no? En la generación de las mismas evidencias que requerimos. Entonces, realmente, pues, DevOps nos ayudó pues, a sacarlo de una manera, pues, más, exitosa, ¿no? O eficaz, no sé cómo lo podamos ver de este lado, ¿no? Claro. Pero bueno, esa es una parte, como bien dices, creo que el planteamiento que hicieron inicialmente de su biblioteca era la visión sin esta herramienta. Durante la marcha la visualizan, se implementa y lo adoptaron de la manera más idónea para poderlo ejecutar. Y creo que algo que decía Brenda, el parte de que el equipo estuviera contentos es evitar el retrabajo, ¿no? O sea, no Sí. tener que generar un formato más, sumarlo a la herramienta que hoy tienes, porque entonces se vuelve un retrabajo innecesario. No, y Ahora, justamente al inicio fue lo que sucedió, ¿no? O sea, estábamos como retrabajando toda esa parte hasta que ya viene ese rayito de luz, ¿no? A iluminarnos. Porque te digo, al final pues estábamos muy casados, ¿no?
como comentamos de un inicio, con todo lo que se había hecho, entonces pues lo vamos a usar, ¿no? Dijo Chuy, me costó mucho hacerlo, tengo que usarlo. No, pues al final a la organización, pues a todo el equipo, pues le costó bastante generar toda esta documentación, porque pues como no la traíamos pues de nada, entonces para todos fue sumamente pues complicado, ¿no? Claro. Y ya la parte, el equipo de procesos era como, no, pues hay que usarlos, ¿no? Hay que usarlos. En ese sentido, Ross, también igual, ¿no? Supongo que te agilizó cierta revisión dentro de la herramienta o que te ayudaron para la revisión de la herramienta. No sé cómo fue en ese sentido, Ross. Sí, claro, definitivamente. O sea, DevOps tiene servicios en la nube en donde precisamente se basa en el ciclo de desarrollo del software. Entonces fue como anillo al dedo el tener esta herramienta. Herramientas ágiles donde te puede poner la planeación y discutir todo el trabajo entre equipos, tableros, proporcionar que tiene repositorios Git, que tiene la automatización de pues varios, cómo desplegar más que nada este software, tiene soluciones para realizar pruebas manuales, como ya lo comentaron, y automatizadas. Entonces, cada uno de la parte del desarrollo de software, pues iba encajando con cada uno de lo que pedía el modelo, ¿no? Entonces fue mucho más ágil, mucho más de entendimiento sobre cómo aplicaba ahí o cómo se daba la evidencia más que nada y la materialización de todo esto que trabajamos en el proyecto, ¿no? Y que bueno, nos dio una ventana muy grande para poder implementar todo este modelo, sobre todo. Claro. Ahora, durante esta etapa, que es la adopción, ¿no? Conlleva la resistencia al cambio, ¿no? Ya lo platicaban ustedes. Parte de ello, ¿cómo lo fueron manejando? Porque no es fácil, ¿no? Entender que a lo mejor hay un formato nuevo que no generamos y que hoy me lo pides y que empiezan a combinarlo tal vez con la herramienta. ¿Cómo manejaron como equipo esto, tal vez con dirección general, de aminorar esa resistencia al cambio, que no parara, que lo vieran como un beneficio real a la organización? ¿Cómo fue esa parte, esa vivencia? Bueno, del lado de nosotros ya como organización, tuvimos obviamente las reuniones con cada una de las áreas en general y en lo particular, como bien ya lo comentaron. Entendemos que pues la operación no puede pararse, pero la disposición de todo el equipo y sobre todo ya el expertise de algunos que ya habíamos tocado modelos de calidad en su momento, nos pudieron dar un poquito, si acaso un poco más de menos problemas. Sin embargo, pues obviamente, dependiendo el área o en este caso lo que requeríamos del modelo, pues sí hubo algunas resistencias al cambio o adaptarse a algunos formatos, sobre todo porque es una parte documental, es pesada, es un poco robusta, no difícil, pero sí hay que estar documentando, como bien lo comentaron, y bueno, he ahí el hecho de que pues la operación a veces nos ganaba en este caso y era pues atender en tiempos que obviamente pudieran tener un poquito menos de impacto en su día a día, ¿no? Pero la verdad es de que fue al menos nosotros las pocas situaciones que se presentaron para esto, el equipo lo entendió bien, tuvo el compromiso para poderlo sacar y creo que se vio en el resultado, ¿no? Todos estuvieron bastante involucrados y que al fin y al cabo, Claro. ¿Algo más, Bren? Te veo con cara de decir algo más. No, no, es que estaba escuchando un poco entrecortada, Rob, pero sí, justamente aquí me gustaría mucho aprovechar el espacio para agradecerle a todo el equipo GMG, que sí, como comenta Rob, hubieron casos, sí, desde luego, hubo momentos complicados también, pero el equipo siempre estuvo muy comprometido, confiaron mucho también en nosotros, en la iniciativa también, y como también comenta Ro, al final el resultado lo reflejó muy bien. Entonces sí, agradecerle mucho a todos que pues sí de pronto nos decían, ay, pero formato nuevo, ¿no? Procedimiento nuevo,
pero siempre estuvieron muy comprometidos con nosotros. Y Ok. bueno, con la implementación, con la empresa, pues. Sí, sí, sí. Es parte de, ¿no? Ahora, pensando ya en ese caminito, la meta era lograr un nivel 3 de la organización. Parte de la implementación, adopción se da, ¿no? ¿Qué les pasa en el camino? Ustedes también formaron parte del equipo evaluador al final. Yo sé que no podemos platicar el detalle de la evaluación, pero realmente cómo vivieron esa parte, ¿no? Esa preparación para llegar a esa evaluación formal. ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo lo sintieron? ¿Cuál fue su experiencia en ese sentido? Pues a ver, yo creo, bueno, yo lo viví como en 2 etapas, toda la implementación. Para empezar, sí, tuve que adentrarme mucho en el modelo y esa fue como la primera etapa, ¿no? Conocerla, cómo la tienes que implementar y tal. Y luego, cuando nos hacen parte del equipo evaluador, pues ya no solo tenía que saber cómo implementarlo, ahora también tenía que saber cómo evaluarlo, ¿no? Entonces, también ahí fue todo un reto. eh, bueno, no sé qué tanto podemos mencionar, pero también pasamos por ahí por un curso. Fueron muchas horas de trabajo, fueron jornadas muy largas, pero afortunadamente también pues el apoyo de nuestro líder evaluador también nos ayudó mucho, hizo que todo fuera más ameno. Si teníamos alguna duda, ella nos ayudaba también, siempre hubo como toda esta disposición. Entonces, al final terminó siendo una experiencia muy bonita. Ninguno de nosotros había pasado por una evaluación como esa. Entonces fue una gran experiencia con la que nos quedamos. Fue cansado y difícil también. Además, o sea, fue complicado porque nos estábamos calificando pues a nosotros mismos, ¿no? Entonces, Sí. pues teníamos que ser muy serios al respecto. Y entonces de pronto estabas como tú ahí siendo muy Encima. estricta con tu evaluación, pero pues también cuando te salías como del rol soy evaluador, también te quedaban los nervios de híjoles, pues a ver cómo nos va, ¿no? O sea, habíamos trabajado mucho tiempo, entonces pues esperábamos que nos fuera bien, pero aún así nos quedaba pues ahí el nervio. Ustedes, chicos, ¿cómo se sintieron en las evaluaciones? Chuy se convirtió en papá en la evaluación. Sí, es que justamente nació una tortuguita, tengo ahí unas tortugas. Justamente nació en el periodo de capacitación. Ok. Sí, entonces esas mínimas cosas también creo que nos ayudaron en la evaluación y en toda la implementación que, pues a ver, Llevaban de hermanita, ¿no? pero intentábamos mantener mucho el ánimo, intentábamos apoyarnos entre todos. Si de pronto a alguien se le estaba haciendo más complicado que a otro, pues ahí como brindar el apoyo. Tú también pues fuiste de gran ayuda para nosotros cuando ya no veíamos No como habíamos camino tirado de la dónde, toalla. o sea, tú nos regresabas como a la tierra y a ver, chicos, con calma, síganse divirtiendo. Entonces creo que eso también nos ayudó mucho, que nos ayudaste a ver todo este proyecto y toda esta implementación de una manera más relajada, más divertida. Entonces, creo que eso también fue muy importante, que intentamos que no fuera pues tan rudo, tan extremo. Es parte, ¿no? De la diversión. En ese sentido, díganme cada uno, ¿no? Si se puede, digamos, algo que se les complicó y algo que dicen, wow, valió la pena, por esto valió la pena. ¿En la evaluación o En global. igual? O sea, algo que recuerden así, esto se nos complicó, digo, han platicado algo, pero a lo mejor si quieren un poco más a detalle, si lo creen bien, y algo que digan, por esto valió la pena. Pues a ver, valió la pena porque ya tenemos nuestro appraisal mark en nivel 3. Ok, muy aparte por ese reto, ok. A ver, para mí algo muy, bueno, algo que sí me hizo mucho ruido y me costó un poco fue que, como te decía, la empresa tiene varios sistemas ISO, entonces durante la implementación para mí era muy complicado porque la gente de pronto, ya, como en las ISO, y entonces ahí yo estuve como en el dilema de, híjoles, pues sí, ¿no? Son prácticas y tal, pero sí, pues era importante como que la gente entendiera que este era un modelo muy particularmente enfocado en el desarrollo.
Entonces ahí yo estuve como en pelea un poco e intentaba que, pues, que la gente comprendiera eso, que no por esto dejara de lado lo que tenían que hacer para cumplir con las ISOs, pero que sí entendieran la diferencia. Entonces, quizá para mí personalmente eso fue lo que más me costó, como ahí que la gente adoptara y creyera como creen las ISO ahora en CMMI. Y ya. Pues, chicos, ¿ustedes qué opinan? Ros. Pues en mi caso, yo creo que lo bueno, aparte de que pues ya tenemos la certificación que se quería en el proceso, yo aprendí muchísimo, o sea, el nivel de conocimiento que adquirimos sobre precisamente el punto que queríamos llegar, la verdad es que yo me llevo mucho conocimiento, o sea, llevo mucho expertise del lado de quien nos apoyó, que la verdad lo hizo de una manera muy dinámica, vaya, eh, yo para mí sí se me fue rápido porque dije, bueno, se nota el expertise de las personas que nos asignaron y es de ahí que comprendimos precisamente todo lo del modelo. Entiendo que pues la brecha es de decir, como lo comentaban mis compañeros, ay, pues yo misma me estoy evaluando, ¿no? Eso era lo difícil para mí decir, pues voy a ser obviamente lo más objetiva posible, pero pues si no cumplo, pues no cumplo, ¿no? Y como no, el ser la primera experiencia, la primera vez, pues no sabes si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal, ¿no? Pero basado en lo que obviamente nos explicaban, nos retroalimentaban y obviamente nos compartía nuestro asesor, pues obviamente ya después ese fue el resultado, ¿no? Pero creo que esa fue la parte que a mí me brincaba, el decir, yo misma me estoy evaluando, a lo mejor no en mi misma área, pero sí el ser objetiva y obviamente poder dar el puntaje o los puntos buenos o malos, dependiendo, pues para mí fue un poco difícil, pero lo más objetivamente posible. Y la verdad es que fue o para mí fue más satisfactorio todo lo que aprendí, todo lo del modelo, lo que pude aplicar y cerrar ese círculo, ¿no? De inicio a fin, que es lo que conlleva el modelo, realmente. A mantener ese ciclo de mejora, ¿no? Sí, 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 seguir aprendiendo. Sí. Chuy. Sí, pues justamente aquí, regresando un poco, yo creo que lo más complicado fue la adopción, pero en este caso con todo el equipo, ¿no? De desarrollo, la gente que está ahí metidota. Y de ahí viene la gran aportación del buen Juanjo, ¿no? O sea, el problema al final se convirtió como en una solución. Porque al final llegó un punto donde pues ya chocábamos mucho todos por esa parte, ¿no? De, oye, alíñate esto, oye, aquello, y esto, y no estamos siguiendo. Y ya después de tanto, Juanjo de Igualco yo creo que se iluminó y dijo, pues si ya está, nada más es cuestión de ver, de terminarlo, de alinear, ¿no? O ver si cumple. Y ya fue ahí cuando nos acercamos y, oye, ¿qué onda, no? Traemos esto, tenemos esto, y bueno, pues sí, claro, ¿no? Adelante. Es más, hasta mejor, ¿no? O sea, cae súper bien. Entonces yo siento que eso fue como algo de lo más complicado. O sea, al inicio obviamente pues fue la creación con todo el equipo de todo, ¿no? Pero pues ya después que vas avanzando, pues eso se queda aquí y lo demás se hace más complejo, ¿no? Pero Claro. como comento, lo que empezó como un problema, al final terminó siendo una gran solución, ¿no? Y también ahí, pues, algo muy bueno, pues fue que se logró el resultado, ¿no? Y ya de la mano, como comentaba esta Rosario y complementando, pues todo el conocimiento que se adquirió, ¿no? En este caso, pues personalmente, de que estuve prácticamente desde el inicio hasta el final en las capacitación de área de práctica, con bueno, lo que habíamos comentado, ¿no? De ya para ser el equipo evaluador y también ser parte del que estuvo en el proyecto. O sea, a mí me tocó estar en el testeo. Entonces, pues sí te das cuenta de lo grande que es CMMI, ¿no?
de todo lo que abarca y toda la trazabilidad que se tiene que cumplir, ¿no? Y que al final, pues no nada más es documentar, ¿no? Es vivirlo y transmitir todo lo que estás haciendo, ¿no? Y como comentabas, ¿no? Que esto se siga pues realizando y ya se adopte totalmente, ¿no? O sea, ya no tengamos pues absolutamente ningún tema y que se haga como una rutina, ¿no? O sea, ya que sea algo de parte de nuestro día a día y no algo que nosotros damos como que es pesado, ¿no? Que al Claro. final al inicio a lo mejor sí se hace pesado, pero ya después con todo el camino recorrido te das cuenta que pues es el deber ser, ¿no? Y que así se debería de realizar siempre, ¿no? Pero pues, obviamente eso no nos damos cuenta hasta que ya estamos pues ahí involucrados, ¿no? Ya vemos todo lo que hay detrás de. Entonces, Exacto. yo creo que eso es lo que me llevo personalmente. Y pues Qué así, padre. ¿no? Es que al final es parte, ¿no? Del ciclo de vida del desarrollo, que a veces se ve sencillo, pero ya en la ejecución tiene sus complicaciones o muy fácil. Y la otra parte que ustedes traen como grupo de procesos, pues su ciclo de mejora, ¿no? Que al final es parte de lo que hoy nos han compartido. Es una mejora continua, ¿no? De alguna manera no es un proceso ya fijo, que ya no puedes tocar, un formato que no puedes tocar, sino que sí lo pueden adaptar y lo pueden mejorar durante la marcha. Aprovechar ese plan de procesos que comentaban, creo que es una herramienta, una parte de las prácticas del modelo que facilita mucho y pues es seguirle, ¿no? La verdad es que qué gusto, ¿no? Finalmente que se hayan divertido porque pues es, como dicen, fueron 12, 14 meses que ahí estuvieron 14. duro, duro, ¿No? pero es Porque parte, ¿no? Del crecimiento, nos tocó con ustedes, con la parte de la Vero, con todo el equipo, ¿no? Realmente que se involucró. Y bueno, pues al principio Brenda me decía, oye, ¿qué vamos a decir en tanto tiempo? ¿Y qué crees? Ya estamos llegando al cierre de la sesión, ¿de acuerdo? Y Entonces, nosotros queremos seguir platicando. hacemos una segunda parte, GMGTI, continuando con CMB, ¿les parece? ¿Con qué no, sí, desean claro. cerrar esta sesión, chicos, para Ok, despedirse ustedes? encantados. Díganme, ¿con qué desean cerrar ustedes? Ah, no, pues Algo yo final. nada más comentar que pues si hay una segunda parte, adelante, ¿no? Ok, Sí, ¿no? Y como comentabas, igual, como te hemos dicho en ese momento, pues ya estamos como se está desplegando como una parte, la segunda parte o segunda versión de lo que estábamos desarrollando. Entonces, pues ya estamos alineándonos, ¿no? ok. A lo que ya traíamos, ¿no? O La sea, por siguiente esta parte podemos parte, platicar de eso. ¿Qué sigue sí, después de la podemos platicar evaluación de y qué cómo lo sigue están después atacando? del primer reto, ¿no? Porque el primero siempre es el complicado. Entonces, pues bueno, ¿no? Ahí yo lo dejo sobre la Ok. mesa. Sobre la mesa. De acuerdo. ¿Algo más, Yo, Ben, Ross? Pues a ver, pues sí, yo quisiera saber, ay, perdón, adelante, Ro, adelante. Ah, ok. Bueno, sí que es muy bonito ya ver al equipo de desarrollo ahí siguiendo su procedimiento, pues que todos vamos ahí también súper acostumbrándonos a lo que a cada uno nos toca y también siempre con la idea de que, como dices, no es algo fijo, o sea, si vemos ahí la oportunidad de mejora, pues evaluarla, ahí implementarla en dado caso y tal, pero sí, seguimos aprendiendo mucho, nos seguimos divirtiendo y pues muchas gracias por la invitación y también por todo el apoyo que tuvimos de tu parte en toda esta implementación. Ya te lo dijimos muchas veces, no lo hubiéramos logrado sin ti. Sí, Muchas Ramón. gracias. Muchas gracias y también a Mariana, Bantare, muchas gracias por la invitación y pues nada, aquí nosotros súper felices. Estábamos muy nerviosos de venir a Sí. platicar aquí, la verdad, pero pues ya se nos acabó el tiempo. No, Vamos. incluso yo, ahorita que empezamos, dije, no inventes, apenas llevamos 15 minutos y ya creo que nos acabamos el tema. Ibas a comentar algo, Ross, dinos. no, igualmente agradecer en primer lugar a ustedes como equipo de modelo que nos acompañaron. Principalmente les comento tanto en su momento todas las personas como tú que nos empezaron a apoyar para poder lograr
esta implementación y este logro. La verdad es que como empresa le dimos al punto, porque a eso nos dedicamos nosotros y necesitábamos un modelo que se acoplara para que pudiéramos nosotros tener ese plus, ¿no? Hoy que vamos con esta carta de presentación ya con este logro, la verdad es que enalteció muchísimo y es de mucho valor hacia las instituciones, hacia los nuevos proyectos, los nuevos sectores. Entonces, para nosotros fue la estrellita que faltaba y pues vamos por más. No sabemos hasta dónde podamos llegar, pero pues los límites nos los ponemos siempre uno mismo. Entonces, nosotros estamos en pro de seguir implementando esta parte y pues nada, seguir avanzando con ustedes también. Súper. Muchas gracias. Al contrario, un gusto haber participado con ustedes. Gracias por esta plática. Claro que hacemos una segunda parte. Suena interesante saber qué sigue después de haber logrado la acreditación y cómo va, porque muchas veces se dice hasta aquí llegó y después ya no sabemos nada, ¿no? Es interesante, nos coordinamos y con gusto nos ponemos en una segunda sesión. Me dará gusto platicar con ustedes. Y bueno, pues muchas gracias. Yo les agradezco su tiempo, el compartir toda esta parte de su vivencia. Y bueno, gracias por escucharnos. No se pierdan una siguiente crónica y no se los vuelvan a perder a GMG. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.